en otros odontólogos. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! En Dental House. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Menciona BN Periodismo y tengo un 20% de descuento en Dental House. Está ubicado en el subsuelo del CCNU. Amigos y amigas, las mentiras o verdades a medias. Nunca he mentido. A nadie engañas, Lazo, eres bien mañoso. En el país vivimos lo que se denomina la espectacularización de la violencia. Todo esto avalado por el gobierno nacional. El decreto de estado de guerra mantiene a los militares en las calles y además sostiene una narrativa que Noboa sabe implementar bastante bien. La lucha contra la delincuencia da resultados, sea como sea, pero da resultados. Pero ¿y las víctimas colaterales? Da resultados. Pero ¿y las presuntas ejecuciones extrajudiciales? Que da resultados. Silencio, antipatria. Y ni un segundo de silencio. ¡Qué susto! Pero ya, a ver, ¿en serio da resultados? A primera vista sí, y no de a gratis. Noboa tiene más del 50% de aceptación en varias encuestadoras. Pero como aquí somos jodidos, vamos a aplicarle la de Jan Topic y vamos a pedir Números, Bolívar, no populismo barato. Dios mío, señor, sálvame. Ya que aunque ustedes no lo crean, las cifras tienen algo de truco. Por eso, bienvenidos a este programa donde desmontaremos el gran mito de la seguridad. Si la mirada la hacemos desde lo local, hay varios lugares que reportan una baja de las muertes violentas. Por ejemplo, Nueva Prosperina en Guayaquil tiene una reducción del 87% en estos últimos 2 meses. Pasó de tener 85 muertes violentas en febrero del 2023 a 11 en febrero del 2024, según cifras oficiales. 87% menos de muertes violentas de aquí en el distrito de Nueva Prosperina y el 40% de reducción de violencia. Además de haber capturado a varias cabezas y constantemente estar haciendo operativo Resurgir, que lo que hace es tomarnos del territorio y no dejar que estos malandros de la delincuencia organizada se quieran tomar. Organizaciones terroristas han sido desarticuladas y les estamos hasta inclusive desarmando. Y estas acciones son necesarias para también que la comunidad confíe en nosotros y nos dé la información que requerimos. Y esa es la bandera que carga el gobierno nacional para decir que están combatiendo las muertes violentas y la delincuencia en el Ecuador. Si para Lazo era la desnutrición crónica infantil y la vacunación al inicio de su gobierno, para Noboa es el estado de guerra. De nuestras manos. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas demostraron estar a la altura de estos retos. Momento histórico, porque el pueblo sufre por la violencia, por la extorsión, la vacuna y la droga. Todo Que envenena y mata a nuestros hijos y daña el futuro de la patria. Ecuador venía debilitado por las distintas crisis políticas, la pandemia, el populismo, la irresponsabilidad política al no saber responder a las necesidades financieras del país. La política tradicional prefirió siempre mirar a un lado en vez de mirar al frente y responder con firmeza y claridad, apoyando la lucha que llevan adelante la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero aquí está la Policía Nacional, empoderada, valiente y entregada, porque sabe que tiene un gobierno que apoya su accionar y trabaja para equiparla y mantenerla operativa. ¡Me aburro! Ahora revisemos varios números. Entre el 1 y el 24 de enero del 2023, en el país hubo 391 asesinatos, es decir, un promedio diario de 16,3 casos. En ese mismo lapso, pero en este año, en cambio, hubo 392 asesinatos, el promedio diario de también 16,3. Perfectamente equilibrado. Esta cifra se incrementa porque el 1 de enero del 2024 fue el día más violento en la historia reciente, con 62 muertos en un solo día. Finalmente, si sumamos enero y febrero del 2024, hubo 773 muertes violentas en todo el país. ¿No les parece de por sí una cifra bastante alta, incluso viviendo en un estado de guerra? Pues sí, güey, no mames. Esteban Torres, Mónica Palencia, Valentina Centeno, Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi, Curio y su mascota, y no nos referimos a la Post, se aplauden a ellos mismos por la efectividad de su trabajo. Con el trabajo valiente y decidido de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, logramos la reducción de las muertes violentas tras la implementación del estado de excepción. La tranquilidad nos permite reactivarnos. El sentimiento y optimismo ha incrementado notablemente en el país. Ya el mundo nos presta atención también. Y el mundo nos ve como una oportunidad de desarrollo, como un ejemplo. Déjate de mamadas, Enrique. Eso es una mentira. Eso para mí es lo más importante. Cambiar de ser
un mal ejemplo en disfuncionalidad de Estado y de violencia a ser un ejemplo en esperanza, en protección al medio ambiente, en protección a la vida y protección a la juventud. ¿Dónde está Dewey? Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia. De hecho, Ecuador no deja de ser noticia si nos referimos a las muertes violentas. 4 ciudades del Ecuador están al nivel del top 15 del ranking 2023 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México. Estas cifras fueron publicadas el pasado 21 de febrero y convertido en un listado de referencia anual. Durán y Guayaquil, cantones vecinos en la provincia del Guayas, Machala, capital del Oro, y Portoviejo, en Manabí, registraron en 2023 tasas de muertes violentas por encima de los 75 casos por cada 100.000 habitantes, y eso los coloca en el mapa de la violencia global. El análisis estadístico del factor muertes violentas comparados con los periodos 2023-2024 dan cuenta que desde el 1 de enero a la fecha existe una reducción de 207 muertes que equivale al menos 17%. Asimismo registramos una disminución del 19% en los delitos del cuadro de mando integral como el robo a personas, robo a carreteras, vehículos. De forma oficial, solo Guayaquil está incluido en el listado global y se ubicó en el 8º lugar y subió 16 puestos respecto al ranking 2022. Pero si tomamos en cuenta a Durán como una ciudad con más de 100.000 habitantes, esta se ubica como el lugar más peligroso en relación a las muertes violentas, obviamente exceptuando zonas de guerra. Aquí están las obras, aquí está el dinero del pueblo. Pero regresemos al mandato de Daniel Noboa. ¿Es una política de gobierno la reducción de muertes violentas o es un efecto tácito de decretar estados de excepción? Y acá nos preguntamos, ¿con qué podemos comparar las cifras que nos están dando las autoridades del gobierno? Pues con los últimos decretos de estado de excepción de Guillermo Lasso. El último estado de excepción del Pandorito ocurrió el 1 de abril del 2023 y la medida duró 60 días. Este fue focalizado en la zona 8 para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Y según las cifras oficiales se redujo la tasa de muertes violentas en esa zona. Sin embargo, se terminó el estado de excepción y las cifras se dispararon, acabando con 2023 con una cifra más alta de asesinados. Entonces, ¿lo que vivimos con Noboa es un efecto natural o una política pública? El tema de seguridad, a ver, yo no lo veo, soy muy honesto. Depende a qué lo comparas. Si tú coges la reducción de muertes violentas en lo que va del año y lo comparas con el último trimestre de 2023, es casi que la misma reducción que logró Guillermo Lasso en su primer estado de excepción. El primer estado de excepción de Guillermo Lasso, creo que fue octubre de 2021, logró reducir la tasa de muertes violentas en 27, casi 28%. El efecto cumulativo de enero y febrero de este año versus el último trimestre del año pasado de Daniel Noboa es 33%. Entonces, números, o sea, yo no lo veo. Lo que sí veo es no sé, no quiero volverlo político esto, pero lo que veo es lastimosamente, repito, quiero ser exacto en eso. La reducción de muertes violentas hoy, sí, los militares han rajado, excelente trabajo, pero se debe bastante al concepto del estado de excepción. El primer estado de excepción de Guillermo Lasso tuvo resultados muy similares. Entonces no es un tema tal vez puntual de este gobierno, es cómo funciona un estado de excepción, sobre todo el primero. Es un tema natural, orgánico de un estado de excepción. No importaría quién lo aplique. Sí, a ver, uno lo puede explicar un poquito mejor que otro un poquito menos. Creo que Noboa lo ha aplicado marginalmente mejor, 5% más que Lasso, pero es marginal. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Solo las 817 muertes violentas que vivimos hasta ahora están cerca de alcanzar el histórico anual de muertos en el 2019, que alcanzaron los 1.187 muertos. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque en algún punto los estados de excepción se van a terminar. ¡Vamos a morir! Desde BN Periodismo queremos decir que entendemos que el gobierno quiera armar narrativas para justificar una consulta popular y una futura posible reelección de Daniel Noboa. Pero como política pública, ¿es suficiente solamente llenar cárceles de supuestos delincuentes? ¿Acaso la solución es dar y dar dinero sin un plan a largo plazo? ¿Acaso el plan es aumentar el presupuesto del SNAI y reducir el presupuesto en otros rubros también importantes para el Ecuador? ¡No!
Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo. Thank you.